Ya volvemos a Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen un lugar especial. El turismo incluyente, la infraestructura orientada hacia las personas con discapacidad. Sobre este tema viene a comentarnos Adalberto Méndez López. Él es maestro en estudios legales internacionales con especialidad en Derecho Internacional, los derechos humanos y derechos humanos de las personas con discapacidad. Cuenta con varios años de experiencia profesional como abogado transfronterizo en diversas firmas de México y el extranjero. Con su amplia trayectoria en derechos humanos, ha participado en diferentes proyectos relacionados con el tema en varias partes del mundo. Actualmente funge como Country Representative para México de la empresa Social Justice Travel Inc. Y es una empresa pionera a nivel mundial en temas de turismo y derechos humanos. Vamos con él y con Margarita Castilla. Adalberto, bienvenido a este programa. Nos da muchísimo gusto que estés aquí para contarnos de este tema en el que de pronto, aunque cada vez lo vamos escuchando mucho más, pues aún queda mucho por saber. Así que, por favor, danos un panorama de qué entendemos por turismo incluyente. Pues muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que primero tenemos un poco que hablar del panorama del turismo general. El turismo incluyente muchas veces se confunde únicamente con turismo accesible, que es turismo para personas con discapacidad. Sin embargo, si hacemos un análisis con respecto al turismo, el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya habla justamente de un derecho al ocio y un derecho a la recreación. Desde este punto de vista, tendríamos que hablar o ver al turismo como algo al que toda persona debería tener acceso sin importar su condición de vida. Y eso no solamente nos remitiría a un tema de personas con discapacidad, eso sería el artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad, claro, que habla sobre el turismo accesible para personas con discapacidad. Pero el turismo incluyente realmente abre, ¿no?, esta dinámica global a poder incluir a cualquier persona a disfrutar del turismo, población LGBT, niños, niñas, mujeres, población indígena, migrantes, personas en situación de refugio, etcétera, ¿no? Y en este gran nicho, que es el turismo incluyente, tendríamos que hablar de cómo el turismo puede dinamitar, ¿no?, o puede ser un aliado para los derechos humanos propiamente, ¿no? No, y además, por ejemplo, nosotros desde COPRED vemos la no discriminación es una condición para el acceso, y en temas de derechos humanos, pues es fundamental, entonces, para el acceso a cualquier derecho, ¿no? Claro. Y esta es no la excepción. Entonces, en ese sentido, toda la gama y el panorama y grupos que ha señalado tienen que acceder a esto sin discriminación, además de la accesibilidad física y todas estas otras dimensiones de la accesibilidad. ¿No? Definitivamente. Y yo creo que algo que hay que tomar en cuenta es que desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas, lo que es el principio octavo, 12º y 14º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establece como a la industria del turismo como un aliado estratégico para cumplir este tipo de metas de la Agenda 2030, ¿no? Particularmente el principio 12º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establece la necesidad de hablar de un consumo responsable, ¿no? Y ahí el turismo realmente se vuelve un aliado estratégico si lo ponemos en perspectiva con el principio octavo, que es el crecimiento económico de manera sostenible e incluyente. Entonces, estás viendo que el turismo tiene un proyecto o una manera de incidir en las comunidades de manera increíble, ¿no? Y es un poco lo que hace la empresa que represento en México, que es Justice Travel, ¿no?, que es usar al turismo como un mecanismo de inclusión de organizaciones de la sociedad civil que están haciendo activismo, pero justamente muestras la realidad del país, no solamente como un buen destino turístico, sino también mostrando una conciencia social de lo que se está haciendo en materia de derechos humanos. Y esto ha llevado a muchos países, sobre todo en Europa, la Organización Mundial del Turismo ya saca cada año un informe sobre sostenibilidad y turismo, donde habla de qué tan sostenible o qué tan responsable con los derechos humanos es el destino turístico que visitas. Entonces yo me puedo ir, por ejemplo, a Kiberia, que es un lugar ahorita que está en África, que está hecho en Kenia, Kiberia, que es precioso por el atractivo natural, pero también se puede desvirtuar esta conducta del turismo. Y yo puedo ir a visitar zonas de pobreza extrema como si fueran un atractivo turístico. Y eso no es turismo social ni es turismo incluyente. Eso se le conoce como tanatoturismo o turismo negro. Un turismo de lástima, de caridad, ¿no? Claro, que además es la herencia del asistencialismo y esta relación vertical respecto a ciertos fenómenos sociales y grupos sociales que, por supuesto, desde una perspectiva de derechos humanos no es aceptable, ¿no? Pero ahora que citabas todos estos compromisos y cómo se alinea este sector privado con estos compromisos en materia de derechos humanos, ¿cuál es la ruta y cuáles son como los criterios principales para un turismo incluyente, por ejemplo? Pensando que está esta gran gama, pero ¿cuáles son algunos de ellos? Yo creo que esa es una pregunta troncal. La primera es
entender que el turismo tiene un componente de dinamitar económicamente a productores locales, pero también cómo influye en la experiencia del viajero. Te voy a poner un ejemplo. De acuerdo con el informe sobre turismo de 2018 de la Organización Mundial del Turismo, México escaló de 2017 a 2018 2 escaños. Hoy somos el 6º destino más visitado en el mundo. Es decir, está por encima de todos nosotros Francia, España, Estados Unidos, China, Italia y luego llegaría a México. Esto significa que el turismo mueve alrededor de 1.500 millones de dólares a nivel mundial, representando el 10% del Producto Interno Bruto. Imagina todo ese dinero, toda esa capacidad económica, toda esa capacidad de gasto, influyendo en productores locales. Por ejemplo, imaginemos que lejos de manufacturar artesanías con empresas a lo mejor asiáticas, logremos manufacturarlo con artesanos locales, ¿no? Sí. Y generas entonces a lo mejor esquemas de comercio justo para que ellos manufacturen este tipo de artesanías o de productos tradicionales mexicanos que puede llevarse el turista una vez que se lleva. Por otra parte, el turismo sostenible. Digamos, tenemos un gran proyecto hotelero, pero ese proyecto hotelero, por ejemplo, lo que pasó en Cancún, ¿no? Hace un año y medio más o menos, con los manglares que fueron completamente devastados por un proyecto turístico. Sí, no puede comprometer el medio ambiente. No puede comprometer el medio ambiente. Más bien sería cómo integro la industria del turismo con la experiencia de la sostenibilidad o, por ejemplo, de la naturaleza sin afectarlo, ¿no? En ese sentido, la ley ya es muy clara, ¿no? Los proyectos, por ejemplo, grandes proyectos de infraestructura, pues tienen que pasar por un estándar, que son los exámenes digamos, los exámenes de impacto ambiental, ¿no? O los diagnósticos de impacto ambiental. Esto ayuda en el tema del turismo porque podemos empezar a diseñar complejos turísticos, ¿no? Que realmente sean armónicos con el medio ambiente. Te pongo un ejemplo. El principio 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establece claramente la conservación de los océanos y la fauna marina. En ese sentido, algo muy interesante que lanza hace un mes y medio la empresa más grande británica de destinos turísticos que se llama Thomas Cook. Thomas Cook anuncia que su nueva política de gobierno corporativo es prohibir cualquier viaje a lugares donde exista ballenas o fauna marina en cautiverio, acabando con la práctica de tener ballenas encerradas. Eso es una práctica sostenible en materia turística. Claro, porque entonces tú no fomentas el consumo turístico de algo que compromete el medio ambiente o cualquier otro derecho humano, ¿no? Definitivamente. Ahora, también tienes ejemplos muy tristes. Si tú buscas en internet una empresa, ¿no? Es una empresa que no está en México, es una empresa gringa, que se llama Warzone Tours. Su oferta turística es ofertar destinos de guerra como si fueran destinos turísticos. Y si tú te metes en este tipo de catálogos que tienen, vas a encontrar que Ciudad Juárez la ofertan como un destino de guerra para ir a visitarlo y tomarte fotografías donde han sido acribillados narcotraficantes, ¿no? Estas prácticas no solamente son exclusivas de este mercado que existe en Estados Unidos, existen en Europa, existen en África, existen en muchos lados. Y de hecho, eso es lo que no debe permear, cosificar la vulnerabilidad como un destino turístico o un atractivo de visita, sino si existe una situación de vulnerabilidad en un país y yo quiero conocer la situación, es comprenderla para ver cómo involucro al viajero en ese cambio o impacto social. No nada más traerlo a ver esa situación de vulnerabilidad como si fuera un vil souvenir, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los principales retos en nuestro país para la implementación del turismo incluyente, por ejemplo, para los diferentes sectores, ¿no? Yo te diría, creo que viene un gran reto, no solo para el país, sino a nivel internacional, y es el borrador sobre el Tratado de Empresas y Derechos Humanos que está cocinando Naciones Unidas. Evidentemente, estas prácticas le van a pegar a la industria del turismo. ¿Y a qué me refiero? La regulación en materia de turismo sostenible creo que es escasa en el país, pero no debería, porque México, al ser potencia turística, somos el destino más visitado de América Latina y el 6º a nivel mundial. Deberíamos invertirle a un nuevo turismo, ¿no? Es decir, buscar, ¿no?, nuevas ofertas para involucrar al viajero con el desarrollo sostenible. Creo que el tema de regulación es importante. Segundo, el estímulo. No hay programas realmente de desarrollo de turismo sostenible ni de turismo social o de equidad. A nivel mundial solamente existimos 2 empresas que se dedican a esto, Good Travel y Justice Travel. Fuera de eso somos 2 empresas que nada más se han dedicado a buscar dinamitar este impacto positivo desde el turismo y los derechos humanos. Creo que tenemos que incentivar un nuevo turismo. Tercero, apostarle a la producción local y al comercio local. Nuestros artesanos, nuestros productores digamos que de servicios, de cualquier tipo de objeto consumible, restaurante, etcétera, tiene una capacidad tremenda para ofertarle al viajero, tanto local como extranjero, un producto de calidad que realmente transforme su experiencia. Y ese sería mi último punto, que
transformar el turismo a un mecanismo de una experiencia que transforme al viajero y que él a su vez pueda transformar a la sociedad. Tenemos que capacitar y traer nuevos profesionistas en esta materia e involucrar esta visión multidisciplinaria al sector turismo y a la industria particularmente. Claro, bueno, pues de verdad muchísimas gracias por darnos como los principales puntos, retos a seguir, explicarnos qué es el turismo incluyente. Y bueno, aquí en varios programas hemos justo señalado la importancia de que en el sector privado no solamente nos quedamos con el modelo de responsabilidad social empresarial, sino con todas estas obligaciones tanto del grupo de trabajo en sistema ONU como el que se está desarrollando en el sistema interamericano, así que juntar ambos paradigmas en aquello que no sean mutuamente excluyentes, ¿no? Y acompañarlo. Así que muchísimas gracias a Alberto por estar acá. Vamos a un corte rápido y seguimos con nuestra siguiente invitada.